Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Fue la ira lo que finalmente decidió. La culpa pesaba sobre sus hombros, la tristeza en su corazón, pero fue la ira lo que le permitió enfocarse más allá de sus propios errores y el sufrimiento que le habían causado a su hijo. No tenía hogar por ella, pero otros podrían haberlo acogido. Estaba herido, pero Tsunade podría haberlo curado. Era sospechoso de traición, pero deberían haber confiado en él. Estaba en desacuerdo con el Yamanaka, pero alguien debería haber intervenido para evitar que las cosas se salieran de control. Abandonó su nombre, pero debería haber alguien que lo guiara con la política del clan. Se convirtió en enemigo de Yamanaka, debería haber recibido inmediatamente el apoyo de algunos de los otros clanes. Cuando podía concentrarse en los supuestos fracasos de los demás, podía pasar por alto los suyos propios, porque si pensara en las formas en que sus errores habían dañado a su hijo, la pena la consumiría. No podía permitir que eso sucediera, no podía rendirse a la miseria después de todo lo que había pasado su hijo. No, ahora era el momento de hacer las cosas bien, de demostrarle que realmente había sido una serie de errores y que estaba dispuesta a arreglar los daños que le causaron. Y así, cuando dirigió su atención a las acciones de otros en su ausencia, la culpa disminuyó, reemplazada por una furia impía que amenazaba con hacer que el tocayo de Inokuni fuera bastante literal. No sería nada comparado con los 1000 soles que ardían bajo su pecho exigiendo ser liberada como retribución por el sufrimiento de su primogénito. Si Yugao no la hubiera empujado hacia atrás en su asiento con un recordatorio de que estaba en el apartamento de su hijo, se habría desencadenado en ese mismo momento, atacando a todos en el pueblo con una rabia ciega que probablemente terminaría con ella. Muerto o encerrado. Pero mientras la llama se había apagado temporalmente, su rabia permaneció. Un frío terrible quedó en la ausencia de los soles, uno que acabó con cualquier pensamiento de felicidad y la dejó sin nada más que el deseo de causar dolor a quienes hicieron daño a su hijo, ya sea directa o indirectamente. El hielo afilado que llenaba su corazón exigía sangre. Y Kusina estaría feliz de soltarlo. Por supuesto, también era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no podía ser tan impulsiva como era normalmente. Fue una acción tan impulsiva la que había provocado el sufrimiento de su hijo en primer lugar, más ciertamente no podía hacer ningún bien. El calor de Uzumaki no le vendría bien en esta situación, su ira tendría que ser congelada. La única pregunta que quedaba, por supuesto, sería a dónde se dirigiría primero su ira. Kurenai vino a la mente, pero fue rápidamente despedido. Sí, la mujer le había fallado, pero tuvo que admitir que solo había pedido que revisara a su hijo y le ofreciera ayuda. Puede que no lo hubiera acogido, pero no tenía forma de saber si lo había estado ayudando. El hecho de que ella supiera de su apartamento demostraba que al menos tenían contacto, que era más de lo que podía decir de los demás. Tsunade era uno de esos otros, uno que, por lo que ella sabía, nunca hizo contacto con su hijo. Algunos podrían decir que estaba sacando conclusiones precipitadas, pero con Yugao mencionando que rara vez salía de su complejo y la falta de actualizaciones de la mujer, no era difícil ver que Naruto no había visto a su madrina. Pudo haber ido al complejo, pero ella nunca le había hablado de su madrina, sabiendo que había muchas posibilidades de que nunca se encontrara con el borracho nómada. Ella la mencionó en la carta que le dejó, pero eso realmente no ayudó a nadie encerrado en el complejo tal como estaba. Los amigos del clan fueron los siguientes. Los Uzumaki siempre habían tenido buenas relaciones con los Aburame en Konoha y eran bastante cercanos a los Inuzuka, cuya lealtad a la manada se parecía mucho a su propia creencia de que la familia era más importante que cualquier otra cosa. Ella podría entender que no lo ayudaron con el Yamanaka después de que él entregó el nombre de Uzumaki, pero no había ninguna razón por la que no pudieran ayudarlo antes de que las cosas llegaran a eso. Probablemente habría encajado bastante bien con los Aburame, aunque ella tuvo que admitir a regañadientes que aunque los dos clanes se llevaban bien, no eran tan cercanos. Hacer todo lo posible para ayudarlo después de que ella se fue sin previo aviso no fue una acción muy Aburame. Ellos, como los Inuzuka con su manada y los Uzumaki con su familia, estaban preocupados principalmente por la colmena. Naruto no era miembro de su colmena, un acto tan espontáneo de bondad y buena voluntad hacia un extraño no tendría mucho sentido para ellos. Y tampoco podrían haber pensado en mejorar sus relaciones con los Uzumaki. Por lo que podían decir, Naruto no era deseado. De hecho, puede ser por eso que se mantuvieron alejados, solo en caso de que pudieran provocar la ira de ella y su hija al ayudarlo. Es probable que los Inuzuka tengan una mentalidad similar. Después de todo, si la manada de Uzumaki no lo quería, ¿por qué lo querrían en el de ellos?
Por supuesto, se desconocía si eso estaba cerca de la verdad o no, y tratar de justificarlo en su nombre solo la enfurecía más. Esa ira solo tenía un último objetivo: el Yamanaka. Fueron ellos quienes le hicieron, indirectamente como pudo haber sido, desechar el nombre de Uzumaki, y fueron ellos quienes públicamente se opusieron a él. Cualquier enemigo de su hijo era enemigo de Uzumaki Kushina. Y eso los convirtió en el objetivo perfecto para su rabia. Solo el leve rasguño de un bolígrafo rompió el silencio de la habitación mientras Yamanaka Ino continuaba trabajando. Había pasado algún tiempo desde que terminó de contar su historia y, sin embargo, Naruto no se atrevía a moverse. La heredera de Yamanaka no pareció molestarse por eso mientras continuaba abriéndose camino a través de la pila de papeles en su escritorio. De hecho, Naruto tenía la sensación de que la niña, no, jovencita, estaba disfrutando de la compañía, tan silenciosa como estaba. Mientras trabajaba, mirando la cantidad de trabajo que la chica tenía al tratar de dirigir su clan añadido a la carrera que estaba intentando empezar como kunoichi, no era sorprendente que simplemente no tuviera tiempo para la interacción social. El solo hecho de estar en presencia de otra persona probablemente fue un cambio muy bienvenido para la heredera. Pero no eran los pensamientos sobre la vida social de la joven lo que la tenía indiferente de su asiento, sino que los pensamientos sobre los tratos de su hermano con el clan pasaron por su cabeza. Su corazón pudo haber gritado con incredulidad, pero sabía que era verdad. Su hermano siempre había sido orgulloso, aunque rara vez se veía evitar a la mayoría de la gente, y en un momento le había gustado considerarse su orgullo. Y aunque eso puede haber cambiado, parece que su naturaleza orgullosa no lo ha hecho. La heredera de Yamanaka había golpeado su orgullo y en represalia los había aplastado. Se había construido un ejército, había afirmado la heredera, con el único propósito de aplastar a sus oponentes en el polvo. Mantenidos en la oscuridad como estaban, la mayoría de la población de Konoha ni siquiera creía en su existencia y las afirmaciones de este ejército en la sombra solo habían servido para rebajar la reputación de los Mindwalkers a los ojos de Konoha. Tenía que preguntarse si él habría reaccionado de esa manera si ella hubiera sido lastimada de alguna manera. Antes de irse con su madre, la respuesta era ciertamente sí, pero ahora, después de dejarlo durante 4 años, tenía la sensación de que él no movería un dedo. Desde el conocimiento de su interrogatorio a manos del padre de Ino, filtrado a la heredera por el mismo hombre, hasta la sospecha que rodeaba su traer el cadáver de Yamanaka Tatsuki al jefe del clan y las posteriores acusaciones de asesinato y gritos de sangre, fue fácil decirle que se había perdido mucho mientras estaba fuera. Por mucho que deseara que no fuera cierto, no se podía negar que era demasiado fácil para estas cosas cambiar a su amado hermano. Sus propias interacciones apuntaban a que era verdad. Y, ciertamente, la asustó. ¿Cuánto había cambiado realmente? ¿Qué más le había sucedido que la heredera Yamanaka no supiera? ¿Y por cuánto de su desgracia culpó a la familia que lo dejó? Poniéndose de pie, agradeció a la heredera Yamanaka por su tiempo antes de salir del recinto. Su madre necesitaría saberlo. Tardó unos minutos en llegar a casa, o tal vez habían sido horas, tal vez incluso segundos. El tiempo parecía haber perdido su control sobre ella mientras los pensamientos desenfrenados llevaban su mente en una dirección diferente con cada paso. Encontró a su madre en el estudio, escribiendo apresuradamente una carta con un sentido de urgencia que no había visto en mucho tiempo. Cuando la matriarca Uzumaki se volvió para mirarla, había fuego en sus ojos. No uno que hablara únicamente de determinación, sino principalmente de rabia y venganza. Mamá. Sí, cariño. La forma en que respondió entre dientes fue toda la confirmación que Naruto necesitaba. Su madre obviamente estaba luchando por mantener su rabia bajo control, lo que significaba que lo que fuera que estuviera haciendo era extremadamente importante. Naruto respiró hondo para tratar de calmar sus nervios. Me enteré de lo que le pasó a Nikun. Su madre pareció un poco sorprendida por eso, pero en lugar de preguntar qué había sucedido, simplemente preguntó cómo había llegado a enterarse. Evidentemente, ella misma había aprendido recientemente de otra persona. Hablé con la heredera de Yamanaka, Ino. Ella me contó lo que ha estado sucediendo. Su madre inmediatamente frunció el ceño ante la mención del clan de Mindwalkers. Estoy seguro de que la pequeña perra te dijo todo tipo de mentiras. El veneno en sus palabras tomó a Naruto por sorpresa. Nunca recordaba a su madre hablando con tanto odio y desprecio por nadie. No, estoy bastante seguro de que estaba diciendo la verdad. No se pintó a sí misma en una luz muy favorable, probablemente solo quería lástima. Su madre interrumpió. No parecía de esa manera. Los Yamanaka siempre han sido manipuladores.
dijo mientras se levantaba de su escritorio y recogía una pequeña pila de cartas. No deberías creerles. Pero no deberíamos al menos escucharlos para decidir por nosotros mismos. No. Entonces ¿no quieres saber lo que dijo? No importa, los Yamanaka serán atendidos muy pronto. Pero, sin peros. Necesito ponerme en contacto con algunas personas. Volveré más tarde. Y con eso ella se fue. La información que había reunido y sus opiniones descartadas, Naruto se preguntó si así era como Naruto se sintió por primera vez cuando desaparecieron de su vida. Por supuesto, si ese fuera el caso, también tendría que preguntarse si su madre realmente volvería más tarde. En lo profundo de la negrura hervía. Ella había estado tan cerca, tan malditamente cerca. Con gran esfuerzo de su parte había podido ver el combate desde los ojos de Naruto, por fin fue capaz de mirar al joven que significaba todo para ella. Su alcaide había estado allí, al alcance de la niña y, sin embargo, ella todavía estaba atrapada aquí sin poder tocarlo. Había sido enloquecedor sentir una firma de chakra tan familiar, pero verlo. Nunca antes se había sentido tan frustrada. Por supuesto, ese momento en el que se detuvo para mirar a Naruto, mírala, hizo que todo valiera la pena. Sus ojos no habían sido duros en ese momento, en cambio llenos de un ligero respeto por lo bien que Naruto se las arregló después de la pérdida de su blusa, y ver eso a través de los ojos de la chica hizo que su corazón se disparara. Había estado tan feliz, de hecho, que terminó perdiendo el uso de cadenas de su anfitrión contra su amado alcaide. Hubo rabia y angustia al ver su sangre, pero una gran alegría cuando usó las cadenas de chakra que ella le había enseñado para dominar las de su hermana. Al ser un ser de chakra, le preocupaba la vista de sus cadenas negras y la forma en que parecían absorber luz en lugar de brillar como debería haberlo hecho una manifestación de chakra, pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso cuando su anfitrión comenzó a llamarla. Chakra. Recargar sus reservas después de que su alcaide detuvo un ataque tan agotador que ella podría haber entendido, curar cualquier herida que pudiera haber recibido y que le hubiera gustado, mejorar los reflejos usando su chakra como una pequeña explosión de adrenalina hubiera sido aceptable, pero el segundo su anfitrión se atrevió a pensar que se le permitiría acceder a cualquier forma de la capa Biju que le provocó la ira del Kyuubi no Kitsune. Su ira se sintió. Tenían un acuerdo simple. Naruto la devolvería a su alcaide y ella, a cambio, no solo permitiría el acceso a sus casi infinitas reservas de chakra, sino que la ayudaría a usarlas. La chica nunca antes había experimentado el verdadero poder de su chakra hasta el momento en que dejó de protegerla de él. Ojalá fuera una lección que la niña no olvidaría pronto. Pero, lección aprendida o no, hizo poco para cambiar el hecho de que esto haría más difícil para Naruto mantener su parte del trato, y una parte tan simple también. Mientras estuviera de regreso con su alcaide, la chica tendría acceso ilimitado y asistido a la fuente más poderosa de chakra disponible. Y luego ella sacó esta mierda. Se le impidió usarlo, dolorosamente, pero eso no fue suficiente para su error. El castigo adecuado serviría como motivador, y qué mejor castigo que el que te infliges a ti mismo. Continuaría permitiendo el acceso de la niña, por supuesto, pero ya no la ayudaría. Sería doloroso, difícil y no tendría a nadie a quien culpar más que a sí misma cada vez que accediera al chakra del gran Kyuubi no Kitsune. Tal vez entonces se daría cuenta de lo seria que estaba por ser devuelta a su maravilloso guardián. ¿Y si no lo hizo? Bueno, Mito tendría que tomar un papel más activo para convencer a la chica de que esto era importante. No solo por Mito, sino por su propia salud. Después de todo, Mito podía hacer cosas desagradables con su chakra. No fue hasta las 3 de la tarde que Naruto y Shizune tomaron caminos separados. Tan pronto como Shizune desapareció entre la multitud del distrito comercial de Konoha, Naruto dirigió su atención a un lobo cercano. No debería haber podido verlos, lo que significaba que el lobo tenía la intención de ser visto. Tal sospecha se confirmó cuando señalaron hacia un callejón cercano. Parecería que había surgido algo. Abriéndose paso entre las masas de gente, se deslizó entre dos edificios y viajó de regreso hasta que las sombras lo ocultaron por completo. Pasaron solo unos segundos hasta que Lobo se le unió y rápidamente se arrodilló ante él. Naruto-sama, Mai Taichou y Sai Taichou te esperan en tu oficina. Y dijeron por qué. No, Naruto-sama. El lobo negó con la cabeza. Pero dijeron que querría saberlo lo antes posible. Creo que podría tener algo que ver con el informe más reciente de uno de nuestros operativos globales, pero no sé de dónde vino el informe ni qué decía. Muy bien, regresa a lo que sea que estabas haciendo antes. Por tu orden, Naruto-sama. Con una reverencia se fue y Naruto regresó a la luz del sol de la tarde.
Si Mai y Sai pensaban que era importante, sería importante. De hecho, si era lo suficientemente importante como para llamar su atención de esta manera, era más que importante. Como tal, no perdió el tiempo en llegar a la guarida y dirigirse a su oficina donde sus dos lobos de mayor confianza lo esperaban. Naruto-sama lo saludaron ambos, Mai le envió una leve sonrisa mientras Sai lo saludaba. Sai, Mai, escuché que ustedes dos necesitaban hablar conmigo. Se sentó detrás de su escritorio y señaló los asientos delante de él. Eso es, Naruto-sama. Confirmó Mai mientras tomaba asiento y se volvía hacia Sai. ¿Quieres empezar? Podría también. Fue su respuesta. Recientemente recibimos un informe de Keigo a quien enviamos para monitorear la situación en Kirigakure no Sato y Mizuno-kuni. Si bien aún no tiene nada que ver con las purgas de sangre o la rebelión, menciona una oportunidad que sería una tontería no hacer. Examinar. Oh. Naruto arqueó una ceja. ¿Qué encontró? Nami no Kuni está actualmente bajo el control de un hombre llamado Gato, un magnate naviero. Con su control sobre los puertos allí y sus manos en todo tipo de operaciones del mercado negro, se ha convertido en uno de los más ricos, si no el más rico. Hombres en el mundo. ¿Y cómo nos beneficia esto? No estás sugiriendo que tratemos de eliminarlo, ¿verdad? Deberías saber que eso sería un suicidio para los lobos, el resto del mundo nos destrozaría. ¿Entendemos eso, Naruto-sama? Mai respondió. Keigo informa que hay un constructor de puentes que intenta romper el control de Gato en el país y podría intentar ponerse en contacto con Konoha para obtener protección. Si tuviéramos que ayudar en cambio, tendríamos a Nami no Kuni en nuestra deuda. Rascándose la barbilla, Naruto pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Estás viendo esto desde el ángulo equivocado. Habló. Si bien es una buena oportunidad para ayudar a la gente de Wave, también es una buena oportunidad para ayudar a Gato. Los dos lobos compartieron miradas de incredulidad. Yo no quiero cuestionarte Naruto-sama, pero aunque has apoyado a bandidos y señores de la guerra en el pasado, ¿realmente quieres hacer eso aquí cuando haya otra opción? Ella le preguntó. Junto a ella, Sai asintió, mostrando que él también compartía sus pensamientos. Mis opciones aquí son ayudar a la gente de Wave ante la posibilidad de que podamos beneficiarnos de él o ayudar a Gato, comenzar a recibir el pago de inmediato por nuestros servicios y eventualmente asumir el control. Sería un poco difícil asumir el control si la gente nos odiara. Un enfoque de mano de hierro como Gato no funcionaría para nosotros. No tenemos tantos amigos como él. Notó Sai. Parte de hacerse cargo es socavar a Gato. Si nuestra gente está allí bajo su autoridad, entonces pueden ayudar a proteger a los ciudadanos de cualquier otro músculo contratado que tenga. Ganamos la reputación de ejecutores justos en el cheque de pago de Gato y cuando finalmente lo volvemos será más probable que la gente acepte nuestro control. Podemos dejar que hagan lo que consideren conveniente en su mayor parte, lo que realmente necesitamos son los puertos. Con ellos bajo control, tenemos una influencia instantánea. También está el asunto de los fondos que Gato tiene con él en este momento. Comentó Mai, trayendo una sonrisa al rostro de Naruto. Eso es solo una pequeña ventaja. Sin embargo, tendremos que llamar a algunos de nuestros agentes. ¿Cómo van las cosas en la Tierra del Rayo? No estamos progresando mucho, desafortunadamente. Confesó Sai. Estamos apoyando a 2 grupos de bandidos en este momento allí, ¿no? Eso es correcto. Bueno, entonces, elige al más débil, apóyalo por completo, acaba con la competencia y déjalo en paz. Podemos volver más tarde para continuar donde lo dejamos. Si resulta que lo eliminan, que así sea. Esta oportunidad es mucho más valioso. Estoy seguro de que los lobos estarán encantados. Sai sabía que incluso con sus tareas actuales, los lobos bajo su control estaban inquietos. Necesitaban algo grande, algo que aprovechara al máximo sus talentos. Ser contratado para señores de la guerra y bandidos de poca monta era mejor que nada más que muy lejos de lo que querían. Seguramente estarán bien alimentados si Gato tiene siquiera una fracción de su riqueza almacenada en Nami no Kuni. También, de hecho, que es posible que tengamos que tener más lobos para evitar que se desperdicie. Hizo una pausa. Mirando a los dos sentados frente a él. Y eso nos lleva al siguiente asunto que necesita atención. Sai, ahora tienes el control total de los lobos. Responderás a Mai, quien me mantendrá informado. Por supuesto, Naruto-sama, pero ¿puedo preguntar por qué? Recientemente he llegado a controlar un segundo grupo, uno al que me referiré como el rebaño. Su líder también responderá ante Mai, quien administrará ambos grupos y me reportará. ¿Y quién es su líder? Preguntó Mai. Hinata.
Los dos lo miraron como si les hubiera dicho que se iba a convertir en prostituta. Nuestro tímido corderito. Mai fue la primera en recuperar la capacidad de hablar. Y es por eso que lo llamo el rebaño. Parece que mi eliminación de su primer sello y la posterior desactivación del segundo ha llevado a algunos miembros de la rama a creer que el destino mismo ha decretado que ella no se uniría a la familia de la rama. Lo admito, suena bastante extraño, pero puedo entender que un grupo llegue a tal conclusión. Por supuesto, siendo Hyuga, lo han llevado más lejos y ahora creen que Hinata es una diosa. Sai se atragantó con el aire. ¿Una diosa? Logró salir. De hecho. Ellos saben de sus guardias lobo pero no de nosotros, tengo la intención de que siga siendo así. Pero, lo que eso significa es que tengo nuevas fuerzas aquí en Konoha, así que puedes enfocar tu atención fuera de nuestros muros. Quiero ustedes para comenzar a reclutar más. Encuentre algunos de los lobos que más sepan sobre el entrenamiento que ustedes mismos pasaron y traigan más a nuestras manadas. Tendremos que aplicarles sellos, pero debería poder replicar sus efectos correctamente. Entiendo, ¿querías eliminar a todos tus guardias? No, deja unos pocos, no más de 4, pero deberíamos poder dejar de mirar a Konoha ahora que tenemos nuevos ojos. Por supuesto, ¿eso será todo? Debería serlo, estás despedido. Naruto volvió su atención a Mai. Necesito que te pongas en contacto con Hinata, infórmale de lo que dije aquí. Recomendaría esperarla después del entrenamiento del equipo de mañana para que otros Hyuga no te vean. Necesitamos que crean que su diosa está manejando las cosas aquí o podemos perderlos. Entiendo, ¿quieres algo más de mí? No, eres libre de irte. Solo debes saber que ya le he dado órdenes a Hinata para el rebaño que ya debería haber pasado. No es probable que tenga nada más para ti durante bastante tiempo, pero asegúrate de ella mantiene el control. Tener influencia dentro del clan Hyuga puede resultar una bendición invaluable para nosotros. Por supuesto, por tu orden, Naruto-sama. Ella hizo una rápida reverencia antes de dejarlo en su oficina. Recostándose en su silla, Naruto dio un profundo suspiro y se masajeó el puente de la nariz. El Hyuga había sido inesperado y la oportunidad en Wave le brindó la oportunidad de comenzar a jugar a escala global mucho antes de lo que había creído posible. Había terminado con el Yamanaka, deberían servir para que otros clanes lo despidieran si intentaba iniciar el contacto, pero aún tenía que elegir uno que pudiera beneficiar a su manada. Por supuesto, luego estaba el lío con su familia que regresaba. Kushina no se iba a rendir, era demasiado terca, pero él realmente no quería tener nada que ver con la mujer. Él tenía su propia vida ahora, su propia familia, y ella todavía no tenía un lugar en ella. Tampoco tenía la intención de darle uno. Pero sin duda lo intentaría y él estaba absolutamente seguro de que terminaría causándole problemas en el futuro. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto, salvo que la mataran, pero no solo le faltaba el deseo de acabar con su vida, sino que también dudaba de su capacidad para hacerlo. Claro, sus lobos eran casi equivalentes a Ambu, pero Kushina era un Jounin altamente calificado. Las posibilidades de perder algunos de sus lobos eran demasiado altas y, en el caso de que lograran matarla, la hoja sería mucho más débil. Y entonces él simplemente tendría que lidiar con ella y lo que fuera que ella hiciera mientras sucedía. Si bien ella no estaría golpeando contra él, al menos sin saberlo, y ciertamente no era lo que él consideraría un oponente, todavía detestaba la idea de dejar que alguien más tuviera el primer movimiento. No solo les dio la ventaja, sino que la espera fue agonizante. Necesitaría encontrar algo más en lo que ocupar su tiempo por un tiempo hasta que ella le mostrara la mano y esperara que no fuera en un momento inoportuno. Aunque, con su suerte, era muy probable que eligiera el peor momento para intentar algo. Dio otro suspiro. Las cosas estaban empezando a mejorar y, sin embargo, no podía hacer nada más que esperar. Realmente necesitaba un pasatiempo. Algo andaba muy mal en el clan Hyuga. Eso no quiere decir que las cosas fueran normales dentro del clan, pero últimamente las cosas parecían fuera de lugar. Ella era la heredera, la futura líder del poderoso clan Hyuga y, sin embargo, desde que su hermana había sido marcada, en realidad había recibido menos respeto de la familia de la rama. Ella los castigaría, por supuesto, pero lo único que hicieron fue sonreír y aceptarlo, como si hubiera una gran broma que ella no conocía. Y luego estaba la marca de su hermana. Había desaparecido, por el amor de Dios. Los sellos no solo se quitan y obviamente se había apoderado de ella porque ella misma lo había usado contra su hermana y, sin embargo, simplemente había desaparecido. Después de eso la marcaron nuevamente y la castigaron por su desaparición, pero al día siguiente su nuevo sello había dejado de funcionar.
No había nada que pudieran hacer en ese momento porque no había forma de quitar el sello y ninguno de los Hyuga era lo suficientemente hábil con los sellos como para intentar arreglar el que ya no funcionaba en su frente. Poco después se habló de la heredera de Yamanaka tratando de hacer que su hermana hiciera algo, lo que, exactamente, ella no estaba al tanto, pero los ancianos y su padre parecían demasiado frustrados por la extraña foca como para preocuparse. Cuando un Naruto Uzumaki intervino y abandonó su nombre para ir contra el clan de Moonwalkers, los Hyuga se lavaron las manos del asunto. Estaban representados, en cierto modo, y realmente no les importaba quién saliera victorioso, aunque era dudoso que realmente pasara algo, pero ella estaba segura de que esperaban que le pasara algo a la ex heredera deshonrada durante el conflicto. En cambio, se sorprendieron cuando los Yamanaka se arrodillaron. Su padre le había advertido ese día que, si bien el chico llamado Naruto podría no ser tan poderoso, especialmente después de renunciar a su nombre de clan, obviamente tenía algunos aliados poderosos. La lección de ese día terminó enfocándose en las alianzas y la diplomacia, una que su padre afirmó estar profundamente tentado de darle la oportunidad de probarla en el mundo real usando al ex niño Uzumaki. Al final había decidido no hacerlo, no queriendo estar públicamente en contra de los Yamanaka. Eso, a su vez, llevó a otra lección sobre el equilibrio mantenido entre los clanes de Konohagakure no Sato. No era una de las lecciones más agradables que le habían dado. Pero dejando atrás eso, recientemente la rama de la familia, o la mayor parte de ella, de todos modos, parecía mucho más alegre de lo que debería haber sido y ciertamente más alegre de lo que era apropiado para cualquier Hyuga. Algo había sucedido, o estaba sucediendo, y a juzgar por lo contenta que parecía estar su hermana últimamente, estaría dispuesta a apostar que ella estaba en el centro de todo. Hyuga Hanabi, heredera del clan Hyuga, iba a averiguar que cualquiera podría haberlo dejado. Yugao había sido escuchado antes, Anko y Kurenai tenían acceso, y Mai fácilmente podría haber hecho que uno de los lobos lo dejara en su nombre. A pesar de eso, sabía incluso antes de abrir lo que tenía que ser de su padrino. Desafortunadamente, todavía no sabía quién era. Su única pista real fue la mención del Kusanagi en la carta que quedó con el diente de Mrie y aunque había muchas referencias a lo largo de la historia, no había nada al respecto recientemente. O, al menos, nada al respecto recientemente que él también haya tenido acceso. Y eso solo lo hizo más curioso sobre este misterioso padrino. Abriendo la caja que cabía fácilmente en una mano, sacó un amuleto dorado. Los anillos apretados estaban doblados en un círculo que le recordaba a una serpiente enroscada. El medio del medallón era un espacio vacío y estaba sujeto a un simple cordón negro. A primera vista, este era probablemente el obsequio más simple que había recibido. Sin embargo, un vistazo rápido a la nota que lo acompañaba demostraría que estaba equivocado. El amuleto de A primero perteneció al sumo sacerdote de A, el dios serpiente dorada del sol. Cuando la luz de A lo ilumina, uno puede ofrecer su sangre como tributo a la gran serpiente a cambio de la ayuda de uno de sus hijos. Todos los que usan esta representación del dios serpiente están protegidos de los de su especie, incluso contra los comandados por un sabio serpiente. Y todo encajó en su lugar. La imagen de la serpiente, un amuleto de las serpientes, una espada considerada maldita, tratando de ayudarlo colocando cadáveres explosivos dentro del complejo de Yamanaka, e información bloqueada para aquellos que no tienen el rango suficiente para saber. ¿Quién podría haber obtenido el legendario Kusanagi sino él? ¿Y quién podría tener su información tan restringida sino el mayor traidor que jamás haya abandonado Konoha? Entonces tenía que serlo. No había otra opción. Su padrino fue Orochimaru de los Sannin. Realmente no sabía qué pensar de eso. Pero, curiosamente, a pesar de haber firmado siempre su carta como su padrino, esta decía tu amoroso padrino. ¡Qué extraño! Continuará.